Mauricio Macri, muchas gracias por recibir a Infobae en su casa. Hubo mucha repercusión después de la primera entrevista, después de 10 meses de haber dejado la presidencia. Lo primero que le quería preguntar es ¿quién cree que se enojó más por lo que dijo el lunes? ¿Alberto Fernández, Cristina Kirchner o Rodríguez Larreta? Primero, no debería enojarse nadie, porque lo que traté fue de compartir una reflexión sobre lo que estamos viviendo, tratando de contener la angustia que hay hoy en la Argentina, la preocupación de muchos argentinos por su presente, su futuro, y transmitir una visión de qué deberíamos hacer para que esa angustia baje, ¿no? Y creo que la forma es dialogando y expresándose, y la verdad que la intolerancia no es un buen camino, y el oficialismo debería tratar de recuperar la calma y emitir un mensaje de más armonía. Bueno, el único que le contestó en público, por lo menos, fue el presidente Alberto Fernández, que dijo que la cuarentena sirvió para evitar una catástrofe y para mejorar el desastre que usted había dejado, ¿no? Sí, me mostraron un poco el video donde él habló. Y me hizo acordar esa frase que le asignan a Ilia, ¿no? Que una nación está en peligro cuando el presidente habla todos los días. Y la verdad que no voy a escalar en las respuestas con el presidente, estoy tranquilo con lo que dije, con lo que digo. Lo más importante, de vuelta, pensando en esa clase media que está tan sufrida, tan preocupada, angustiada por su empleo, su futuro, su salud, lo que necesita es escuchar un mensaje de armonía, un mensaje sensato, de calma. ¿Dónde se rompió con Alberto Fernández? ¿Por qué esa tensión cuando usted habla de él y él habla de usted? ¿Dónde se rompió? ¿En qué momento? No sé. ¿Qué significa que se rompió? Y significa digamos, que yo voy por la vida tratando de transmitir lo que siento, lo que veo, siendo lo más preciso posible con el valor de la palabra. Tal vez pequé, según ustedes, por hablar poco como presidente. Así que no tengo nada por lo cual velar más allá de eso. Esa es mi tarea. Y desde ya, Juntos por el Cambio, como se lo dije el 28 de octubre, ¿no? El día después de la elección que le había ganado, que me vino a visitar en La Rosada, yo le dije, cuando quieras, a la hora que quieras, Juntos por el Cambio se sienta a negociar todas las cosas que se puedan negociar, pero con la Constitución sobre la mesa. Lo que pasa es que cuando usted dice que en realidad no gobierna el presidente, sino la vicepresidente, me parece que en ese contexto a un presidente no le cae bien que un expresidente diga que en realidad gobierna la vicepresidente. ¿Qué quiere que haga si eso es lo que pasa? No puedo decir algo que no sienta que es verdad. O sea, yo digo lo que pienso que es verdad y lo que piensa la enorme mayoría de los argentinos. ¿O ustedes no piensan eso? Ahora, el presidente dijo esta semana, después de su entrevista, que usted le había dicho, a raíz del tema de la cuarentena y del coronavirus, que se mueran los que se tengan que morir. Dice que él no miente y que quizá usted tiene un grado de amnesia importante, digo. O uno de los dos miente, digo, o un problema en esa comunicación. Usted no le dijo eso. ¿Cuántas veces voy a repetir lo mismo? Yo estoy tranquilo con lo que dije, Mariano, muy tranquilo. Y lo que ratifico hoy, que la cuarentena es una herramienta muy dañina y que había que usarla con mucho equilibrio, con mucho cuidado. No se puede hacer una cuarentena europea en una economía latinoamericana lastimada. Tenía que haber sido algo que combine la prevención sanitaria por el coronavirus, pero también que combine la seguridad física, psicológica, laboral de los argentinos, que es lo que hoy está en estado de alerta, tiene a todo el mundo realmente preocupado porque hemos caído más del doble de lo que cayó Chile, que a nuestro presidente le gustó compararse con Chile hace algunos meses en forma desafortunada. Bueno, esto es lo que ha pasado y tiene que ver con tener mucho cuidado y aparte entender la importancia de la libertad, que ahí es donde radica el problema de fondo, ¿no? Cuando uno no le da valor a la libertad, no le da valor a que uno es presidente, pero tiene que controlar de no hacer ningún tipo de abuso de poder y empoderar al ciudadano para que el ciudadano sepa
frente a la dificultad, que tienen que cooperar y no avasallar los derechos y las libertades. Acá hemos visto ya muchos casos de situaciones en las cuales se ha afectado severamente la libertad de los argentinos. Usted cuando llegó a París, de hecho, dijo, acá se vive con libertad, y en París acaban de implantar el toque de queda, el estado de emergencia, ¿no? Es decir, la situación también ha cambiado en Francia, por ejemplo, y en otros países de Europa. ¿Sigue pensando lo mismo? Ningún país del mundo ha hecho esta cuarentena tan larga como nosotros. Ninguno. Ahora, en el contexto que lo está planteando, en realidad hay implícita una crítica de el sentido de que Alberto Fernández apuesta a la cuarentena porque no tiene un programa económico y entonces la cuarentena le sirve como paraguas ante la imposibilidad de resolver la crisis. Son dos cosas distintas. ¿Cómo sería? No tiene programa económico. La Argentina hoy no tiene rumbo. Pero además, sanitariamente se manejó mal. Se manejó mal. Lamentablemente, los números dicen que no nos va bien tampoco en lo sanitario. Y en el medio generamos un miedo en la población tan grande que la gente abandonó sus tratamientos y ha puesto en peligro su vida los que tienen problemas cardiológicos, oncológicos, diabéticos. Hemos sacado a los chicos del colegio durante un periodo larguísimo, afectando no solo su formación y su estado psicológico, sino también su sistema inmunológico, porque se ha debilitado para estar encerrados. Vamos a tener muchos más problemas el año que viene con los chicos de los que teníamos. Y después hemos generado un nivel de destrucción de empleo tremendo, tremendo. Y yo digo, yo tuve la suerte que justo leí un libro, se lo recomendé a cada uno que pude hablar durante la cuarentena. Factfulness, de Hans Rosling, un sueco que debe ser el padre intelectual del sueco que condujo la pandemia de una manera totalmente distinta en Suecia a lo que hicimos acá, ¿no? Suecia muy parecido a Uruguay, como hizo las cosas. Y él decía que entre las 5 cosas que le preocupaban a futuro, increíble, porque él está muerto, lo escribió hace 3 o 4 años, le preocupaba el terrorismo, cambio climático, y el tercero decía la próxima pandemia, que dijo va a ser una gripe, casi con seguridad, y como tal va a ser contagiosa. Pero el mundo tiene que saber que hoy tiene un sistema de salud capaz de administrar una pandemia y no tiene que caer en decisiones basadas en la urgencia ni en el miedo, porque ahí va a cometer muchos errores. Tiene que esperar a tener información antes de actuar. Y el mundo hizo todo al revés. Y la Argentina lideró el mundo en el mal sentido, porque cada vez que intentamos hacer un récord de este tipo, de la más larga, la más ancha, la más chica o la más grande, quedamos mal. O sea, nos fuimos a la cuarentena más larga y obviamente eso ha sido muy dañino, como ahora la OMS también dice. La OMS dice, cuidado, la OMS lo acaba de decir, tardíamente. 9 meses después. Exacto, tardíamente dice, cuidado con las cuarentenas. Ahora, no. Pero era sentido común, ¿no? Era obvio que uno sabía todo lo que destruye una cuarentena y no tenía certidumbre de lo que te alivia la cuarentena. Acá lo importante era que había que estar alertas, transmitir el tema de la distancia social, las prevenciones de cada individuo y preparar el sistema de salud. Eso es lo que había que hacer. Después no había que extenderse en el tiempo de una cuarentena que iba destruyendo y destruyendo situaciones donde yo me hice el estudio de colonoscopía. Sí. Se hacían 125 estudios por día. Cuando yo fui a hacérmelo, se estaban haciendo 14. El médico, además de estar en estado de desesperación por todos los empleados del centro, me dice, esto es una locura, esto es uno de los avances más grandes que tiene la ciencia en términos de detectar un cáncer a tiempo. Estos estudios que se suspendieron son toda gente que se va a enterar tardíamente que tiene un cáncer y ya no va a poder sobrevivir al cáncer. El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, dijo que la cuarentena sirvió para evitar un desastre, ¿no? Una preventiva inicial para preparar el sistema de salud. Y dijo, y de entrada intentamos empezar a salir todo lo posible, pero el gobierno nacional se ensañó con el AMBA y con... ¿Usted no ve diferencias entre la gestión y la administración de la pandemia de la Ciudad de Buenos Aires y lo que usted piensa? No, yo pienso que la ciudad intentó, pero las reglas las puso el presidente. Las reglas las puso el presidente. Avasalló... En ese caso, ¿qué hubieras hecho? Si era jefe de gobierno de la ciudad y el presidente dice es por acá. ¿Qué hubieras hecho? Hablar de afuera es muy fácil, Román. A mí no me gusta opinar de afuera. Yo hubiese logrado más aperturas. Eso es opinar desde la tribuna. Esto no es una tribuna. Horacio arrancaba su gobierno,
en soledad, porque ya no estaba un presidente de su mismo partido, con un gobernador que tampoco era de su propio partido y que tiene bastantes niveles de irracionalidad y es difícil la convivencia, entonces cualquier cosa era conflictiva. Entonces es todo opinable. ¿Kicillof tiene niveles de racionalidad? Y sí. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, es difícil congeniar con él. Ha sido un esfuerzo grande y lo ha hecho muy bien, Horacio, lo ha hecho muy bien. De hecho, no me contestó la primera pregunta. ¿Usted cree que lo puede haber enojado a Rodríguez Larreta, algo de lo que dijo? No sé si habló con Rodríguez Larreta después. No creo, para nada. Pero son cosas que hemos hablado. ¿Lo llamó después de la entrevista? No hablé, pero hablé días antes. Hablo toda la semana. ¿Cuál es el tema? Pasa que después... Pero no busquemos donde no hay, muchachos. Quedamos acá tratando de aprender de lo que pasó, y de lo que va a venir, ¿no? Esto es lo importante. Es un momento de que tenemos que capitalizar aprendizajes. Esa es nuestra tarea hoy. Darle alternativas a los argentinos hacia el futuro. Sí, hay fuentes del gobierno porteño que no entienden demasiado por qué usted sale a hablar ahora. Digo, ¿por qué saldría? ¿Por qué en este momento usted elige hablar? ¿Vos me preguntás? ¿Y por qué no? Bueno, 10 meses en silencio. Le pregunto, ¿por qué elige en este momento y qué busca? Yo tengo, digamos, te puedo mostrar mensajes de chat de Mariano Tiberger hace 4 meses pidiéndome que salga a hacer un reportaje. Entonces digo, no sé, digamos, me han vuelto loco durante todo el año de por qué no hablaba. Ahora cuando hablo es porque hablo. Porque yo se lo pedí. Digamos, porque sentí que la situación lo amerita y que había mucha gente que se referencia con uno después de tantos años de conducir la ciudad y 4 años de conduciendo el país, que quería escuchar qué es lo que estaba pasando según mi visión, y yo traté de llevarles un mensaje de tranquilidad, de que no estamos bien, pero sigo siendo optimista sobre nuestro futuro. En la actual situación económica y social, ¿cómo debería pararse la oposición frente al gobierno? ¿Como está ahora o abrir un nuevo canal de diálogo para encontrar un programa común? ¿Qué debería hacer la oposición? Yo digo que la Argentina hoy tiene una oposición que ha sido muy equilibrada, muy respetuosa. Los presidentes de bloque han intentado congeniar a pesar de los sucesivos atropellos, utilizando la pandemia, la cuarentena, con el funcionamiento virtual. Y seguimos en esa misma actitud. El tema es que tenemos un problema grave porque simultáneamente con la cuarentena eterna y danina hemos tenido un avasallamiento de las instituciones muy grande, ¿no? Y la persecución de jueces, del procurador, de la corte, suelta de presos, fomento de tomas, todas cosas que claramente rayan con la posibilidad de poder dialogar alrededor de algo sensato. Esto es lo que todos queremos. Nosotros, la verdad que Juntos por el Cambio, mañana quiere sentarse a acordar. Lo hemos hablado entre todos nosotros innumerable cantidad de veces, se ha intentado de todas las maneras. El primero que lo intentó ha sido Horacio, y el primero que recibió una cachetada con ese DNU inconstitucional sacándole los recursos. Así que la verdad ahora, que... en ese marco, si usted plantea, estamos en una complejísima situación económica y social, y en Olivos o en la Casa Rosada nos da una señal de encontrar una mesa de diálogo. ¿Usted llama a Olivos, pide una reunión con el presidente o no? ¿Vos te parece que corresponde? No entiendo. Usted es un expresidente, líder de la coalición de la oposición. ¿Por qué no correspondería? ¿Por qué no? Porque ya está puesta sobre la mesa. Esa propuesta la hice el 28 de octubre. Extremo el ejemplo. 28 de octubre. El 28 de octubre, el 28 de octubre, Román, del año pasado. Sí, yo le dije que estaba a su disposición. Pasaron muchas cosas. Estaba a su disposición. Está bien, pero... Y jamás llamó. Y jamás lo intentó. Pero ahora es mediados de octubre. Y le mandamos un documento. ¿Le mandamos un documento o no te acordás del documento? Con los 4 puntos le dijimos, estamos para discutir sobre estas bases. Sí, y él dijo, a mí no me interesa este documento. Eso fue hace 3 meses. Hace un año. Yo lo que planteo es lo siguiente. Usted a la mañana, un día cualquiera de octubre, dice, la verdad esto está gravísimo, creo que tengo que hacer un gesto político. ¿Llama a Olivos o no llama? Y no te entiendo, Román. ¿Cómo? La verdad que buscamos esta pregunta la pregunta es facilísima. Hemos hecho no sé cuántos intentos, Román. O sea, no entiendo. O sea, no entiendo. Lo pongo ¿Vos pensás que
él perdió mi teléfono. ¿Vos pensás que perdió mi teléfono? No, o sea que sería... Pensé que perdió el teléfono de Horacio Larreta, de Cornejo. Lo voy a poner así. Lo voy a poner así. ¿Lo llamó Alberto Fernández cuando se hizo el estudio? No, mandó un WhatsApp. ¿Le mandó un mensaje? No lo recuerdo. Perdón. Lo he perdido. Información que circuló que había recibido un mensaje y que no le había respondido. Recibí muchos, tal vez se me traspapeló. Recibí muchos. Por suerte, mucha gente que se preocupó y le quiero agradecer a todos. Él dice que le mandó un mensaje y usted no le contestó. Bueno, voy a mirar. La verdad que no me fijé. Bueno, supongamos que entonces usted no llama y él lo llama. ¿Usted va? Con la Constitución sobre la mesa, vamos las veces que quieran. Pero tiene que haber un cambio copernicano en el gobierno. No podemos ir a sentarnos a hablar solamente de economía o de una cuarentena, a la misma vez que vamos teniendo todo tipo de problemas en el centro y en la conquista más grande que tuvimos en los 4 años de nuestro gobierno, que es una institucionalidad consolidada, cada vez más fortalecida, una libertad de prensa absoluta, o sea, todas estas libertades son el centro esencial de nuestro compromiso político como Juntos por el Cambio. Ahora, Macri, con respecto al tema de la economía, usted en la entrevista del lunes pareció intentar algún tipo de autocrítica, sobre todo cuando dijo que uno de los problemas había sido ocultar el diagnóstico de lo que habían recibido. La mirada con respecto a la economía, ¿usted cree que la economía que usted dejó es mejor que la que recibió o es peor? Es mejor, no es una duda. Si miras números... En función de los números. 11 de agosto, vos mirá el 11 de agosto. El 11 de agosto... pero el gobierno de diciembre. Pero nuestro gobierno económicamente terminó el 11 de agosto. ¿Y cuándo eso es una noticia? ¿Cuándo dijeron eso ustedes? Eso lo decidió el mercado. Pero los mercados el 12 de agosto dijeron, ganó el kirchnerismo, vuelve el kirchnerismo, y asistimos a una destrucción de vuelta del dólar, una destrucción de la bolsa, pero saltó rico país. No son todos los integrantes del mercado, votó la gente, decidió el resultado electoral del 11 de agosto. Por supuesto, y con todo su derecho, porque la expectativa nuestra no fue satisfecha. El 11 de agosto. El económico, claro. ¿Y el político? El 10 de diciembre. ¿Y cuál es la diferencia? Y que la economía se maneja con las expectativas. Y una vez que el gobierno perdió la elección de las PASO, al día siguiente el mundo económico, local y extranjero dijo, vuelve el kirchnerismo. Si vuelve el kirchnerismo, por un prejuicio, en ese momento no tenían razones reales, porque era solamente un prejuicio, dijo, nosotros nos vamos. Lamentablemente hoy la situación es que el prejuicio se transformó en un hecho real y por eso hoy estamos sufriendo las consecuencias que estamos sufriendo en términos de la crisis de confianza que hay en la Argentina. Ahora, y eso todo pasó a partir del 12 de agosto, lamentablemente. El resultado del 11 de agosto no se explica por los problemas de la economía que tuvo el gobierno antes del 11 de agosto. Por supuesto, obvio. Bueno. La gente votó por lo que nosotros le dimos o no le dimos el 11 de agosto. El 12 de agosto, sí, el mercado tomó una decisión, si se quedaba en la Argentina, que iba a ser gobernada por el kirchnerismo, o se iba. Pongámosle, un porcentaje X decidió, me voy. Y por eso cayó la bolsa, pues se llevaron la inversión, aumentó el riesgo país porque se fueron de los bonos, y el dólar subió. Esto es lo que pasó. Pero no se puede hacer una evaluación de la economía antes del 11 de agosto, digo, analizar y vamos. Claro que sí. El 11 de agosto. ¿Por qué la gente no votó el 11 de agosto? Primero, porque habíamos generado una expectativa que no cumplimos. Nosotros dijimos a la gente que íbamos a tener un sendero de crecimiento permanente y no lo tuvimos. Y lamentablemente no lo tuvimos. Y la gente con razón, agotada de un esfuerzo que no se le había anunciado, decidió probar un porcentaje por una alternativa distinta. Y yo los entiendo, más que nadie los entiendo. Por ser la angustia y también el cansancio que había en la población. Me gustaría ponerlo así. Usted pierde el gobierno desde el punto de vista económico el 11 de agosto porque no cumplió una expectativa o porque gobernó mal la economía. Bueno, es lo mismo. Parece que no. Es lo mismo. Digamos que, además de, te amplío para que podamos consolidar. Nosotros generamos una expectativa en base a no haber hecho centro en una Argentina quebrada, pues no tenía reservas, no tenía energía, tenía deudas de todo tipo, los holdouts,
Sí. que la deuda de los jubilados, que lo que nos anotició la Corte, que había que pagarle a las provincias, Sí. las cajas jubilatorias de la provincia, todo eso era un déficit de más de 6 puntos, y encima sin financiamiento, que había que recuperar, bueno, y arrancamos, habiendo hecho un breve diagnóstico, no en la profundidad que nos reclamaba todo el mundo que hiciésemos, porque apostamos a que la buena esperanza, la energía que había generado este cambio, nos iba a permitir ir creciendo. O sea, ustedes se autoengañaron y engañaron a la opinión pública. A no dar un informe gran del Estado. Para ver, ¿Por qué pones palabras que yo no digo? No, porque Bueno. voy a tratar de A ver. contestarle. Usted siempre dijo o me dijo, no quisimos contar todo porque si no, no venían las inversiones o la gente no se iba a no deprimir. hicimos eje. Nosotros en el informe del Estado está todo. Nosotros Sí. lo publicamos todo. Pero yo no hice eje todo el día a decir es la Argentina, el Estado argentino está quebrado. El Estado argentino no pasé todo el día diciendo el Estado argentino está quebrado. Así que ahora hay que ajustarse el cinturón porque estamos quebrados. ¿Por qué no lo hicieron? Porque sentí que en el estado en que estábamos, llevar semejante mala noticia era mejor tratar de transmitir una confianza que valía la pena apostar. Entonces, a tengo que íbamos razón, adelante. ¿ocultaron la información? ¿Por qué ocultamos? Y porque estaban si usted información no le- sobre la mesa. Sí, pero nadie, No, la es una opinión cuestión pública no de lee énfasis. 300 páginas de un informe es del una Estado del cuestión- Estado. El discurso del 1 de marzo dijo todo. Yo dije, el discurso del 1 de marzo, que es el discurso más importante que hace el presidente Sí. todo el año. ¿Sí? Y el informe que lo adjuntamos y que, por supuesto, el ciudadano de a pie no lo lee en detalle, pero el periodismo lo tuvo todo. Sí, Lo sí. tuvo todo. Ahora, Entonces nosotros apostamos a eso. A partir de ahí, nosotros no tuvimos en cuenta, subestimamos la debilidad política que teníamos. Entonces nosotros no tuvimos una política monetaria coherente con nuestra debilidad política que no nos permitía tener una contracara fiscal que sostuviese la política monetaria. Entonces teníamos un déficit que no teníamos los votos en el Congreso para poder reducir, y del otro lado teníamos una política monetaria muy agresiva en términos de intentar bajar la inflación. Esa falta de sincronicidad fue también un grave error. Un grave error. De hecho, circuló mucho en redes sociales un fragmento de la entrevista con Morales Solá donde usted culpa al kirchnerismo por los presupuestos durante su gobierno. Lo que no queda claro es cuál es la responsabilidad de la oposición por haber votado a un presupuesto que enviaba el Poder Ejecutivo. El presupuesto lo enviaba usted cuando estuvo en el gobierno, ¿no? Pero yo mandaba A y venía votado A-4 o B o C, según la relación de fuerzas, o no sabemos cómo funciona. Uno va y envía el presupuesto que quiere. Y después tiene que empezar a negociar con los gobernadores, con los Usted dice diputados. que el kirchnerismo le cambiaba el presupuesto que usted mandaba. Y era lo que salía. Pero ellos tenían mayoría. ¿Y por qué no lo vetó? ¿Y qué hacía? Y, ¿Y qué cambiaba eso? ¿Y qué cambiaba eso? Yo tenía que, no podía tachar gastos aunque lo vetase. Sí. No se podía. Había que gobernar, señores. O sea, hay que entender. O sea, fue un proceso con un gobierno que por primera vez en la historia estuvo en minoría en ambas cámaras. En ambas cámaras. Hicimos lo que pudimos con la relación de fuerzas que teníamos. Y en ese camino, digo yo, pusimos la piedra fundamental del cambio y terminamos después de más de 90 años. Lejos de lo que la expectativa hemos llegado, porque ese 11 de agosto, que estábamos mejor que el 2015, pero ¿qué significaba eso? Haber tenido, que hubiese soñado con tener ese punto de partida, un casi equilibrio fiscal, reservas en el Banco Central, exportando todos los días un poco más, leve crecimiento, baja en la inflación, pero era el punto de partida, lejos del punto de llegada que queríamos. Y eso fue lo que pudimos lograr en ese periodo. Viendo hacia Y por eso perdimos, porque logramos poco. O sea, no es que ganamos, no ganamos la elección, la perdimos. Así que la gente decidió que era poco y yo la entiendo. Viendo hacia atrás, si hoy fuera el día en que se anuncia el acuerdo con el fondo, ¿hubiera dispuesto de la plata del fondo de la misma manera que hizo cuando estuvo en el poder? ¿Lo hubiera usado para lo mismo? Si lo usamos para pagar las deudas que Por eso vencían. mismo, por eso. ¿Lo hubiera usado para otra cosa? ¿Y qué otra cosa? El Y fondo bueno. la daba para que nosotros podamos financiar las deudas que habíamos acumulado, no para que siga la fiesta del déficit con la cual veníamos hace un par de años. Me parece que en los acuerdos del fondo, quizás yo me equivoco en la lectura, no decía te damos la plata para que pagues la deuda. No decía eso. Era para sostener el plan financiero del país, que le vencían deudas. Bueno, en ese escenario,
situación de hacer su propia autocrítica. Ahora no se hubiera planteado, no estaría planteándose, me siento con el fondo, con todo el apoyo político que tenía de Estados Unidos y del board del FMI, y pedirle pedirle la misma plata, pero usarla para otra cosa. ¿Pero para qué? No entiendo para qué. Para relanzar la economía, para poner más industria, para hacer un rollover de la deuda, para decir... Pero justamente, se hizo un rollover de la deuda, como lo acabas de decir. Sí, pero el rollover de la deuda implica que vos postergás el pago. Lo que ustedes hicieron con la plata fue pagar, no hubo rollover de la deuda. Bueno, lo que no se roleaba, como dicen los expertos, sí, se tenía que pagar. Bueno, esa es mi pregunta. Puesto en la autocrítica que se está haciendo, sí, ahora estaría en condiciones de pensar qué bien que me dieron los 44.000 millones de dólares, ¿los hubiera usado para otra cosa o no? Me parece que no había otra cosa para usar. No los iban a dar para que nosotros sigamos gastando más. O sea, en ese punto no hay autocrítica. A ver si se entiende. Sí. Nosotros conseguimos el préstamo más grande de la historia que le dio el fondo a un gobierno. Sí. Pero el préstamo, ellos ponían las condiciones para qué te lo prestaban. No, vos no decías, me das la plata y yo la uso como quiero. Y ellos dijeron, señor, ustedes vienen con un déficit muy alto hace ya muchos años, usted tiene que corregirlo. Usted tiene que sentarse en el Congreso y ahí es donde logramos empezar a tener por primera vez más conciencia de todos y llegamos a casi el equilibrio, 0,4, 0,3 y pico que terminamos cuando terminó el gobierno. Eso es lo que hicimos. Pero fue insuficiente. La gente sintió que todo el esfuerzo que se había hecho no iba a ningún lado, era como que sintió que estaban escalando una montaña que no llegaban a hacer cumbre, y por eso votaron una alternativa. Esto es lo que es la realidad. Más allá de que para mí era el dolor de saber que volver atrás iba a traer los problemas que estamos teniendo hoy, porque el rumbo era el correcto. Lo que había habido errores, que son los que tenemos que transformar en un aprendizaje para el 2023, cuando vuelva al poder Juntos por el Cambio, realmente haga las cosas en ese rumbo mejor, ¿no? Y lo que deberíamos soñar todos es que el gobierno actual vuelva al rumbo en que estábamos nosotros. Con respecto a la causa de espionaje, más o menos tenemos claro qué es lo que piensa, lo dijo el otro día, pero digo, hay imágenes, hay fotos de dirigentes políticos de la oposición y del oficialismo durante su gobierno. ¿A qué las atribuye? ¿Qué cree que fue lo que pasó? Cuentapropistas. Él es un experto del tema. Sí, ¿puedo preguntar? Cuentapropistas. Sí, ¿de qué? ¿De la AFI? Sí. O sea, agentes de la AFI que por cuenta propia le sacaban una foto a Santilli o a Rodríguez Larreta. Sí. Y la AFI nunca se enteró. No, las autoridades de la AFI nunca se enteraron, hasta que aparecieron las fotos. Fotos, finalmente son fotos. No hay nada muy sofisticado. No, hay informe de inteligencia también. ¿De qué? De los que usted llama cuentapropistas, están dentro del expediente. Pero el informe, me contaba Ritondo ayer, que ponen la amante y es su mujer. Sí, ridículo. Está bien, pero... ¿Eso son informes de inteligencia? Bueno, esa es la inteligencia argentina. ¿Con quién está casado Ritondo? Hace 20 años. Qué bueno, la verdad que... Ahora, ¿le preocupa el frente judicial? ¿Su frente judicial? Me preocupa y me ocupo. Sí, es claramente ha sido una persecución desde el día 1. Y tanto en el plano familiar con el correo, como en estas causas que han creado artificialmente en distritos donde no sucedieron, porque si los agentes del AFI son de Capital, las supuestas víctimas y los supuestos hechos sucedieron en Capital, ¿por qué estamos en Loma de Zamora? Lo mismo en Dolores, ningún hecho sucedió en los 14 municipios. Son cosas que, de vuelta, marcan la clara intencionalidad política. ¿Tiene miedo de ir preso, por ejemplo? No, porque no he hecho nada incorrecto, pero tengo que estar atento a ir controlando que estos atropellos que terminan en allanamientos, en ventilar mis datos personales, la verdad son todas cosas bastante violentas, pero bueno. Usted dijo recién que el objetivo es que en 2023 Juntos por el Cambio vuelva al poder. Sí, señor. ¿Con quién? Con el que esté mejor preparado. Yo estoy acá para ayudar a todos los líderes que tenemos, que son muchos. ¿Para ayudar a los líderes o ayudarse a usted mismo? No, los líderes que están trabajando. Hoy mi prioridad, señores, es la misma que he dicho y la voy a reiterar. Por eso también volví a hablar, para que los argentinos sepan que no los dejé solos, como les prometí, que siempre he trabajado en el silencio estos meses para fortalecer Juntos por el Cambio, que es mi prioridad, es donde me siento que puedo ser más útil para trabajar por esa persona que espera superarse, mejorar, porque quiere progresar,
por esos jóvenes que ahora dicen que se quieren ir, que a mí me duele el alma, que no se tienen que ir porque la Argentina va rumbo a que este sea el último gobierno populista de su historia. Y claro que les ha tocado arrancar en un momento muy complejo y lo está haciendo muy bien. Pero lo pone en un grupo de otros dirigentes, digo, no, usted no lo elige a Horacio Rodríguez Larreta, así como fue. Yo no tengo por qué elegir. Bueno, no tengo usted lo por qué eligió como elegir. sucesor en la ciudad de Buenos Aires, claramente. Sí, sí. Y usted no lo elige apoyé. como sucesor en la carrera presidencial, todavía por lo menos. Yo lo apoyo, él ya ha manifestado su vocación y yo estoy contento con que él que tenga esa vocación, la tiene desde que tenía 5 años. ahora Me lo parece bien. pondría... Pero también hay otros dirigentes, yo tengo que apoyar a todos los dirigentes, No, digamos, no, ese pero está es bien, mi pero- trabajo como... pero lo veo Gente como- con vocación de ser presidente dentro de Juntos por el Cambio hay muchos, no es solo Horacio Rodríguez Larreta. Por eso, y me parece que hay gente muy valiosa, Por que ejemplo. tiene capacidades. Bueno, la consolidación de Alfredo Cornejo para mí es algo muy notable y muy importante. Para mí es un dirigente muy importante para el Pensé que futuro de no tenía Argentina. una buena opinión de Cornejo usted. No, yo tengo una buena opinión. Puedo tener choques con él, porque somos 2 personas con personalidad, pero yo valoro muchísimo. Cuando lo escuché elogiarlo a Cornejo pensé que era para ponérselo como rival a Rodríguez Larreta. Me dio esa sensación, es una opinión personal. Vos sos siempre así medio retorcido. Presidente, una pregunta más por mi parte. Supongamos que estamos en un mes donde usted tiene que tomar la decisión política de apoyar a un candidato Juntos por el Cambio en la presidencial. Es un escenario No, faltan millones de verosímil. años. No, yo no voy a hablar de cosas que faltan años. Lo voy a poner de... No, Román, digamos, hablemos de las cosas como son. Tenemos dirigentes muy valiosos, tenemos jóvenes en todo el país muy valiosos. Juntos por el Cambio hoy tiene una fortaleza que nunca tuvo. Es una coalición que se consolidó gobernando, que nadie daba un mango. Primero, nadie daba un mango y íbamos a estar juntos hasta la elección. Ganamos. Nos consolidamos aún en las malas gobernando, nos consolidamos perdiendo y en la oposición. Y a pesar de los intentos del kirchnerismo no hay fisuras, estamos unidos y hay una visión de responsabilidad y de prepararse. Cuando lo critican a Santiago Cafiero, de hecho Miguel Ángel Pichetto hoy lo criticó bastante a Santiago Cafiero, jefe de gabinete, ¿no siente que de alguna manera se repite una historia similar a cuando lo criticaban a Marcos Peña? Digo, el alter ego, ¿no? Digo, Marcos Peña era su alter ego en el gobierno, de alguna manera Santiago Cafiero es el alter ego de Alberto Y es un Fernández. cargo que siempre históricamente es como un pararrayo del presidente, ¿no? Entonces, el jefe de gabinete cobra por lo que él hace, pero también cobra mucho más por lo que no hace el presidente. Sí, O sea, ¿cree que Marcos Peña cobró por usted? Obviamente. ¿Ya le pidió disculpas o no? Tenemos una relación que va más allá de eso. Compartimos un proyecto y compartimos una pasión, la Argentina. Ahora, si tuviera que armar su gobierno del 2015 ahora, ¿Marcos Peña va como jefe de gabinete? Por supuesto. Ok. ¿Rogelio Frigerio como ministro de Interior? Pero ese ejercicio ¿Por qué no me va. Por eso Por ejercicios eso- que no consumen en nada. Pero- ¿A qué aportan? Perdóname. ¿Qué aportan al futuro? ¿Qué aportan al futuro? Porque de ese esos ejercicio? dirigentes también están construyendo... Yo estoy política y orgulloso, poder. yo estoy orgulloso del equipo que armé. Fuimos Sí. un equipo de gente muy valiosa, Bueno, muy valiosa. Lo cuestionó... Y cada uno hizo lo mejor que pudo. Mauricio, le leo 2 frases y usted me dice con cuál se siente más identificado. Con Durán Barba cuando dice que Cristina Kirchner es la dirigente más brillante de la historia argentina, o con Emilio Monzó cuando dice que Cristina y Macri tienen que dar un paso al costado y tienen que ser una etapa terminada. Yo me siento cómodo con lo que digo yo. Básicamente, que es que la Argentina tiene un tema a resolver, que es con qué valores vamos a construir la sociedad que soñamos. No son personas. La grieta son valores. Y es el debate que estamos dando hoy, cuando se sueltan presos, cuando se permiten tomas, cuando tenés gente que no se anima a ser hisopada en su barrio porque si lo llevan a un centro de aislamiento puede perder su casa porque siente que el Estado no lo protege. Ese es el debate de fondo, si hay meritocracia o hay privilegios y pobrismo. Este es el debate que tenemos que dar. No personalizar las cosas. Yo jamás personalicé las cosas en política. Hay muchos dirigentes... Jamás lo tomé las cosas a título personal. Pero hay Yo muchos defiendo dirigentes ideas del espacio que y creen proyectos que y si futuro. Cristina dieran un paso al costado, el país... Porque es simplificar las cosas. no lo hace. Porque de verdad, Juntos por el Cambio, no hay ninguna posición extrema. Nosotros estamos en el centro de lo que las sociedades modernas plantean. Hay Respetar la sectores más Constitución duros, Nacional, sectores más pero moderados. dentro del centro, es el mismo centro. No hay
No hay ningún extremo en nuestro espacio que ponga en discusión la Constitución Nacional, ninguno. Perdón. Digamos, los extremos vienen del lado del Instituto Patria y las cosas que se plantean. Presidente, ¿cuál cree usted que es la opinión de la opinión pública sobre usted? ¿Qué piensa la gente sobre usted? De los que lo votaron, olvidemos del otro lado. ¿Qué piensan de usted? Yo creo que es una persona con buenas intenciones que hizo lo mejor posible para poner esa piedra fundamental del cambio en la historia de la Argentina. ¿Y cree que espero que va a volver a hacer el sendero que nos lleve. ¿Y cree que su opinión pública aún lo elige como para liderar un proyecto de la oposición? No le estoy preguntando eso a la gente. ¿Usted qué piensa? No le estoy preguntando eso. ¿Pero usted qué piensa? Yo pienso y sé que tengo un vínculo con mucha gente en este país, al cual le debo y le voy a seguir dando todo mi aporte y mi trabajo para que salgamos adelante. Ahora, Macri, en Juntos por el Cambio conviven en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, dirigentes como Patricia Bullrich, que estuvo participando activamente el lunes en el banderazo. Y que ha hecho las cosas muy bien como presidenta del partido estos meses. Fernán Quirós, por ejemplo, que es el ministro de Salud, el que lleva Otro que ha hecho las cosas muy bien. ¿Con quién se sentiría más identificado como candidato en la ciudad de Buenos Aires? Los dos suenan para encabezar la lista de diputados en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Pero tienen posiciones bastante opuestas. Yo aprovecho, ya que me lo decís, que está muy bueno, para transmitir un mensaje. Yo le pido a todos los dirigentes de Juntos por el Cambio que hasta abril nadie hable de candidaturas. Eso no cuando va a todos pasar. ustedes, cuando los Lechman y los Tiberger le pregunten, ¿y usted va a ser candidato? Sí. Por favor, le pido por respeto a los argentinos que están llenos de presidente, no va a pasar. Eso no va a pasar. Si usted lo fuera a hacer, no lo diría ahora. Esa es la conclusión. Claro. Yo ya he dicho que no me veo candidato en Pero 2021. tampoco lo diría hasta abril, por lo pronto. Pero de vuelta, yo ya por el no lo digo, pero por el sí, aquellos que tienen vocación y que valoro que todos tengan vocación, que todos quieran cubrir un cargo, que todos los curas quieran ser papa, pero en este momento no, en este momento hay que preocuparse porque realmente la gente la está pasando mal, la gente está angustiada, entonces por más que ustedes le pregunten, ellos no tienen que contestar este tipo de cosas, porque es como irresponsable frente a lo que está pasando. Pero más allá de lo que contesten, usted sabe que hay dirigentes que están trabajando por sus candidaturas, eso es parte inherente a un político. Espero que su prioridad hoy esté en ver cómo llevar alivio. Pero lo pongo al revés, hay gente con necesidades. Entonces, ergo, en la democracia hay gente que dice, ¿quién me puede resolver esta necesidad? Con algún dirigente político. Entonces, no está mal que un dirigente político piense que se puede poner a la cabeza la necesidad de la gente y empiece ahora a hacer un armado en la ciudad o a nivel nacional. ¿No? Hoy me parece que hay una situación de crisis que la energía tiene que estar puesta en resolver problemas, no en candidaturas personales. Me parece que es un tiempo de eso. Y creo que, por suerte, como Juntos por el Cambio está muy bien, la mayoría tiene claro que ese es el camino. Cuando usted elige cuestionar o hacer parte de esa autocrítica, en realidad está cuestionando a dirigentes de su espacio, a los filoperonistas, decía, que se encargaron de la construcción política, como Rogelio Frigerio, Emilio Monzó. ¿No le da la sensación que eso genera un ruido a la hora de la construcción de un espacio amplio para disputar el poder en 2023? Yo solamente dije, y lo reitero, algo que tiene que ver con un legado, con transmitir un aprendizaje, que espero que Juntos por el Cambio en el 23 no repita, que es que un presidente en una Argentina que le ha costado alcanzar consenso sobre cosas básicas que ya en Paraguay no se discuten, en Uruguay no se discuten, en Chile no se discuten, tiene que poner la mayor parte de su tiempo a lograr eso y no a la agenda de la gestión diaria o de la política exterior o del cuidado de la seguridad, como hice yo. Eso es lo que yo dije en mi experiencia. Y además, aprovecho, que si yo designé a alguien y ese hizo las cosas bien o hizo las cosas mal, es mi responsabilidad. Y generalmente, como presidente, yo soy responsable. Te diría que 100% de ambas cosas, pero 200% de los desaciertos. Entonces, esta es la historia y yo me hago cargo. Entonces, no, acá no fue para pasar una factura, porque, insisto, era muy difícil que, aunque yo me hubiese dedicado, el resultado hubiese sido distinto. Por cómo están las cosas, porque el peronismo está secuestrado por Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual abandonó el camino de la racionalidad y la sensatez hace más de 10 años, con lo cual es muy difícil acordar cosas de fondo. Pero ahí es donde se ve una diferencia grande con Rodríguez Larreta, que, como usted decía, sueña con ser presidente desde los 5 años, trabaja para ser presidente y la construcción política que viene llevando adelante es muy distinta a la suya, ¿no?
Bueno, ¿Usted ve esa diferencia? primero, no sé si tanta diferencia, pero finalmente somos dos personas distintas. Hemos trabajado juntos muchos años, yo lo apoyé como jefe de gabinete, lo apoyé como jefe de gobierno y lo sigo apoyando hoy y lo voy a apoyar siempre, pero él hará las cosas con su estilo. Por suerte, somos gente distinta y cada uno tendrá sus matices. Lo importante es que en el centro de las preocupaciones y los valores estemos de acuerdo y que por suerte estamos de acuerdo. Por ejemplo, esa reunión que iba a tener en la sede, o que tuvo en la sede Uspallata, cuando después trascendió a raíz de un caso de coronavirus, había estado Emilio Monzó, Martín Lustó, María Eugenia Vidal. No sé si usted está al tanto de esas reuniones políticas de Rodríguez Larreta, las comparte, lo charlan, es parte de la construcción política de Juntos por el Cambio, o es parte del proyecto presidencial de Rodríguez Larreta, que no necesariamente es lo mismo, por eso le pregunto. Yo te pregunto, ¿entonces vos pensás que Horacio me tiene que llamar minuto a minuto para decirme con quién se va a reunir? No, voy a contestar. Muchachos, no. Lo que yo planteo es que en realidad la pregunta va orientada a si al final, cuando corresponda hablar de candidatura de su perspectiva, usted va a competir con Rodríguez Larreta o no. De vuelta, ¿por qué querés hablar de algo que no está en la agenda hoy? No entiendo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es contarle que está viendo este video o va a leer la nota en Infobae, sí, si usted sigue teniendo aspiraciones políticas para volver al poder en el 2023 o no. Ese es el objetivo. Hoy ya te he dicho cuál es mi foco y en donde estoy puesto y no siento ninguna otra vocación ahora en el 2020. No tengo ninguna obligación de plantearme algo que hoy no lo estoy pensando. Okay. No entiendo. Ahí está, quedó dilucidado. Más de una vez en esta entrevista, la entrevista anterior, habló de trabajar en contra del pobrismo, ¿no? ¿A qué se refiere, teniendo en cuenta el tema de la pobreza fue un tema central en su campaña presidencial, el tema pobreza cero, el hecho de que lo juzguen por el número de pobres que dejara al terminar el gobierno, que terminó siendo mayor al que había cuando usted llegó a la Casa Rosada, pensando en el final de gobierno el 10 de diciembre, no el 11 de agosto. Ah, bueno, similar, el 11 de agosto similar. Tomamos como referencia el 10 de diciembre como fin de gobierno. Bueno. ¿A qué se refiere con el pobrismo? Como una cultura para generar, como una intención desde el gobierno para generar más pobres. En el caso de este gobierno sería intencional y en el suyo habría sido accidental. ¿Eso es? Para mí el pobrismo tiene que ver con no preocuparse de verdad por generar las condiciones para que el pobre resuelva su situación y deje de estar dependiendo de un plan y que realmente adquiera las herramientas para salir adelante. Bueno, lo vemos, ¿no? Porque nosotros, en términos de reducir la pobreza, terminamos en una situación similar a la que habíamos recibido, con lo cual es realmente algo muy insatisfactorio. Pero en lo estructural trabajamos mucho y ahí tuvimos éxito, ¿no? 1,5 millones de personas alcanzaron a tener cloacas, 1 millón casi de agua potable, el Estado en tu barrio resolvió temas de documentos, el tema de asistencia médica, el tema de realmente tener apoyo de todo tipo. Lo mismo sucedió con la capacitación, que ahí marca una diferencia. Llegamos, había cientos de miles de personas con planes. Ninguno estaba recibiendo capacitación laboral para tener una salida laboral en algún momento. Nosotros con Carolina Stanley logramos que el 90% de la gente que adquirió un plan tuvo acceso a una capacitación. Eso es tener un compromiso con erradicar la pobreza. Lo otro es sostener la pobreza en el tiempo. Eso es lo que llamamos pobrismo. ¿Y ¿no? por qué cree que lo hace el peronismo? El kirchnerismo. ¿El kirchnerismo? ¿O el kirchnerismo? O sea, usted dice que el kirchnerismo propone... Puede ser, como dice Tiberger, por intencionalidad o puede ser por incapacidad. Cualquiera de las dos razones es muy mala. Me parece que lo planteó como hipótesis, no como un hecho. Tiberger. Bueno, él planteaba como intencionalidad o por incapacidad. Cualquiera de las dos es grave. No, porque peor eso es intencionalidad. Bueno, por supuesto es peor, mucho peor. Pero por eso usted llegó con una pobreza del 30% y se fue con una pobreza del 35,4%. Es decir, la pobreza subió. 32,3 midimos nosotros, sin tener en cuenta el cepo y el atraso de las tarifas. Si se hubiese hecho con eso incluido, daba unos puntos más arriba, con lo cual estamos... ¿O por intencionalidad en ese caso? No, intencionalidad nosotros tuvimos toda por incapacidad, no, sin duda, no es por intencionalidad. Nosotros hemos batallado contra la pobreza. La pobreza durante su gobierno subió por una incapacidad suya, digamos.
terminó en el mismo orden de lo que recibimos. Bueno, sí. Y no logramos lo que teníamos por haber cometido errores en la administración de la economía. O sea, para ponerlo más fácil, si prometieron resolver la pobreza y al final el mandato no la resolvieron, fue un tema de incapacidad. Bueno, se ve que para ustedes es muy fácil juzgar todo lo que uno hace en las condiciones que la tuvo que hacer, pero bueno. Usted dijo recién que de afuera es más fácil todo, ¿no? Más vale que sí. Sí. ¿Sí? ¿Extraña la Casa de Gobierno? No, ¿La Quinta de Olivos? tampoco. ¿Los viajes? Menos. ¿El protocolo? ¿La ceremonia? Menos de menos. ¿Y cree que en algún momento va a empezar a extrañar y eso va a implicar un cambio de actitud respecto a qué hacer en el 2023? Te llamo y te cuento cuando me pase, muchas gracias. pero por ahora no. Okay. Ahora, yo le hago la última. Gracias. ¿Por qué cree que el tema, desde hace muchos años los argentinos venimos escuchando que los políticos nos dicen que es necesario recuperar la confianza, ¿no? La palabra confianza creo que usted la habrá usado miles de veces. Porque creo que es fundamental. Este gobierno también la usa. Hoy hubo mucho movimiento con el tema del dólar, los mercados. Es decir, es un tema que no está resuelto, ¿no? El tema inflación, desocupación. Digo, más allá de la pandemia y los efectos que pueda tener la pandemia, es un tema con el cual los argentinos vivimos y estamos acostumbrados a vivir en los últimos años. Esa confianza que nos está faltando, ¿a usted no cree que, digo, evidentemente con lo que se ha hecho no alcanza para resolverlo, ¿no? Habrá que cambiar la fórmula para buscar esa confianza, quizá lo que insistía Román en la relación entre un gobierno y la oposición se pueda reformular para tratar de generar eso que nos está faltando y que de afuera evidentemente lo miran y lo observan y que nos trae consecuencias, no llega a las inversiones, que usted creía que iban a llegar más fácilmente. Hay una desconfianza muy marcada con la Argentina en general, gobierne quien gobierne. Al fin hicimos una pregunta que salga del barro bien, en el último minuto, en el último momento. Pero me alegro, más vale tarde que nunca. No, ahí terminamos para antes que vuelvan de vuelta al barro. Me parece una muy buena reflexión. Todo pasa por la confianza y la credibilidad. Y el hecho de que para aquel que tiene que tomar una decisión que va a llevar 5 o 6 años ver sus resultados, tiene que tratar de estar seguro que cuando cambie el gobierno no cambia todo de vuelta. Porque ahí se pierde todo. Y eso fue una traba enorme en nuestro gobierno, porque claramente nosotros marcamos un rumbo con los errores que hoy compartimos y hablamos reiteradamente, pero íbamos en el rumbo correcto. La duda siempre estaba de los que miraban de lejos, que tal vez no hacían tanto hincapié en los errores porque veían el barco yendo en la dirección correcta, todo el tiempo decían, ¿y si el barco vuelve para el otro lado donde iba? Nosotros nos clavamos. Entonces yo arriesgo A, pero no arriesgo A más B más C. Y de vuelta, lamentablemente, lo que le pasó al que mira de lejos es que el barco giró de vuelta hacia la dirección equivocada. Por eso estamos así ahora. Por eso estamos así. Exactamente, porque cambió el rumbo. Porque cambió el rumbo. Que arranca el cambio de rumbo cuando empezás a cuestionar la institucionalidad, cuando empezás a dudar si Venezuela es una dictadura o no es una dictadura, cuando atropellás la propiedad privada y expropiás, o cuando anulás por decreto el funcionamiento de las empresas de Internet y celulares, y ponés en crisis un sistema que es fundamental para el trabajo del futuro, que es Internet. Entonces, cuando pasa eso, de vuelta el país se traba. Entonces yo creo que lo que vos planteás es lo que necesitamos lograr, que podamos lograr con la racionalidad sobre la mesa, con la sensatez sobre la mesa. Por eso espero que el peronismo se separe de la irracionalidad kirchnerista de la cual ha sido capturado hace más de 10 años, y se pueda sentar en una mesa con espacios como el nuestro, que son sensatos y razonables, es decir, vamos a acordar 4 o 5 cosas, que es la que acordaron la concertación con el espacio de la derecha en Chile, los paraguayos en Paraguay, los uruguayos entre ellos, 4 o 5 cosas que no se discuten y que va a haber estabilidad. La alternancia política es parte de la democracia, si no la solución serían mandatos presidenciales de 10 años. Pero no me estás escuchando, justamente. Para que la alternancia no puede ser un riesgo, necesitamos que las dos partes se sienten en una mesa y acuerden estas 4 o 5 cosas, en el cual digan, sea quien sea, Lugo o Cartés, acá estas reglas no se cambian. ¿Qué es lo que pasó en Paraguay? Entonces, desde el 2003 Paraguay tiene estabilidad macroeconómica, reservas en el Banco Central, nadie está preocupado por el dólar porque el guaraní tiene un valor estable. ¿Por qué? Porque
gobierne quien gobierne, nadie va a gastar más de lo que se tiene. Van a gastar el presupuesto y nadie va a aumentar los impuestos de manera irracional. Va a tener impuestos razonables y un gasto razonable. Eso te da moneda. Y con moneda hay partido. Sin moneda no se puede jugar. Pero perdóname, una última pregunta. ¿Quién es el líder del peronismo por afuera del kirchnerismo que se puede sentar con ustedes a acordar estos 4 o 5 puntos? Porque yo, mientras usted hacía el comentario, pensaba y no encuentro un líder peronismo que pueda aglutinar. Tiene que aparecer. Pero hay ahora. Tiene que aparecer. Pero entre todos los que tienen el peronismo, yo espero que uno, como pasó con Pichetto, que otros, Pichetto no representaba al peronismo, era un peronista. Bueno, está bien, por eso digo, pero esperemos que va a la presidencia del PJ, o le van a ofrecer la presidencia del PJ a Alberto Fernández. Claro, es el peronismo. Bueno, yo espero que en algún momento el peronismo Alberto Fernández es porque el peronismo del último Perón, de Menem, de Duhalde, no era irracional. Uno podía estar de acuerdo con sus políticas o no, pero no soltaban presos, no fomentaban la toma de la propiedad privada, o sea, esas cosas no sucedían. Hoy acá discutimos cosas que en ninguna parte del mundo se... Alberto Fernández no es el referente para usted entonces, por más que asuma como presidente del peronismo. Él es el presidente de la República y hoy no está ejerciendo un gobierno que vaya del lado de la sensatez, ¿no? Estas cosas que estamos viendo son realmente muy racionales, muy racionales. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted, presidente.